Son las 7 de la mañana, 6 minutos, y a esta hora le vamos a dar la bienvenida a nuestra mesa ancha. Nos encontramos acá en nuestra mesa ancha con nuestros panelistas, Daniel, Juana, Jorge Iván, bienvenidos. Buenos días. ¿Cómo estás? Buen día, Maritza. Bueno, ¿cómo les fue? Bien, muy buenos comentarios de esta mesa ancha, ¿no? Bueno. Aquí vamos. Eso dicen. Bueno, hoy estamos aquí en el sofá porque estamos a la espera de la declaración desde la Fiscalía de este dictamen sobre la necropsia del coronel Óscar Dávila, que será en los próximos minutos, así que en cualquier momento vamos a trasladar nuestra señal. Por lo pronto vamos a arrancar este debate de hoy analizando todo lo que pasó ayer en el Congreso de la República y en el país. Podríamos decir que fue una derrota para el gobierno nacional porque se le hundieron varios proyectos. Por supuesto, los más publicitados son cannabis y reforma laboral, pero ahí de paso también se fue la ley de humanización carcelaria, la ley de sometimiento, que es un pilar fundamental para la paz total, pero además de eso, las marchas en las calles, que fueron 4 veces más grandes que las marchas del gobierno. Arranquemos por Jorge Iván. No fue un buen día para el gobierno, Maritza, claramente. No tuvo buenos resultados, no tuvo buen desempeño en la agenda legislativa. Tú señalabas cuáles eran los proyectos que se habían hundido, unos muy significativos para el gobierno. Y en la calle la gente se manifestó de manera importante. Yo creo que fueron marchas importantes, no apoteósicas como algunos la quieren presentar, pero yo creo que sí fueron superiores a las que convocó el propio gobierno, y hay un mensaje claro que creo que el gobierno tiene que tomar nota de lo que está pasando en la calle y de lo que está pasando en el Congreso, que creo que las cosas no están funcionando como esperaban. Juana, Daniel. Fue un mal día. Yo estoy de acuerdo con Jorge Iván, pero quisiera precisar algo que también fue un mal día para la ciudadanía, ¿no? El hecho de que se cayeran estos proyectos y el hecho de que hubiera algo en común en las dos caídas y hundidas del proyecto fue el ausentismo, ¿no? A mí me parece muy grave que les paguemos más de 30 millones a los congresistas y no vayan a trabajar. Eso a mí me marcó mucho, que fue una constante, ¿no? Porque les pagamos para que vayan a debatir. Queremos escuchar las razones de por qué no apoyan la reforma laboral, por ejemplo, pero no que se ausenten y entonces caiga la reforma por ausentismo principalmente. Bueno, yo creo que fue un muy mal día para el gobierno y un muy buen día para lo que se conoce hoy como la oposición ciudadana. Yo sí, contrario a lo que dice Jorge Iván, yo creo que sí son apoteósicas. 90.000 personas, que ninguno es ni funcionario ni contratista ni estaban obligados, 30.000 en Bogotá. Que si salen 30.000 personas en la cuna del petrismo, es que Bogotá es la cuna del presidente Gustavo Petro, aquí nace su proyecto político, y 30.000 personas salen a protestar en contra de su gobierno, en contra de su radicalización. Creo que es un gran mensaje, y creo que bajarlas y decir que no son apoteósicas es también ir en la misma vía en que va el presidente, de tratar de desconocer lo que está pasando en la calle. Pero sabes algo que yo creo que es muy importante de las marchas, aparte que fueron concurridas todo, es que tampoco todo el país no es Bogotá, y que contaron con todas las garantías para poder marchar. Ayer no hubo gases lacrimógenos, ayer no hubo sacadas de ojos, ayer se demostró que se puede salir a marchar y que este gobierno respeta a la oposición y le da todas las garantías a la oposición, y me parece que eso es un gran paso para el país, ¿no? Que es un mensaje nacional de cualquier espectro político o no, puede salir a marchar, tomarse las calles y decir no estoy de acuerdo con tal cosa, con la otra. Claro, pero es que si tú sales a marchar sin primeras líneas, por ejemplo, y solo sales a marchar con gente que va voluntariamente y que lo hace pacíficamente, pues obviamente vimos las imágenes, el ESMAD no va a tener trabajo. Si no hay primeras líneas dentro de las marchas o infiltraciones, Daniel, de ese tipo... es muy distinto un paro nacional a una marcha. No son equiparables. No, los dos son protesta social. Pero no son equiparables. Y lo de ayer fue pacífico. Lo que hubo durante el 2020-2021 no fue pacífico. Ahora, yo en la marcha vi 3 mensajes claros. Uno, un núcleo duro antipetrista que siempre le va a salir a marchar contra el gobierno, ¿sí? Un grupo de inconformes con la forma como se están planteando las reformas, ¿sí? Sobre todo la reforma a la salud, la reforma laboral. Salieron muchos empleadores con sus trabajadores. Yo no sé si fueron tan voluntariamente como usted lo quiere hacer plantear. Pues y ahí yo sí creo, tiene que probarlo, ¿no? Y yo creo que hubo muchas personas que salieron, digamos, como en protesta por todo lo que está pasando alrededor del entorno del Palacio de Nariño. Digamos, esos 3 mensajes quedaron como claros de
de quién salió a marchar. En todo caso, si es que el pulso se estaba dando en términos de números, uno podría decir que la marcha de ayer ganó porque la marcha del gobierno nacional tuvo 20.000 personas y la de ayer tuvo 90.000. Pero en medio de todo esto también se da este trino del presidente Gustavo Petro, que algunos sienten que es un poco desconociendo la calle en vez de tomar la otra posición, y es escuchar la calle. Dice, así fue, débil en la costa Caribe, débil en la costa Pacífica, no logró llenar la Plaza de Bolívar en Bogotá y fuerte como siempre en Medellín y los Santanderes. Para cerrar este tema y volver al tema del Congreso, ¿no? Que se nos quedó ahí pendiente la agenda legislativa, ¿qué decir sobre esta reacción del presidente de la República? Sí, yo creo que, insisto, yo creo que fueron marchas importantes en las principales ciudades. Yo creo que el presidente, el gobierno en general, debe tomar nota de lo que está pasando en la calle y en el Congreso. Pero aprovecho, Marisa, para decir, creo que todos hemos ido aprendiendo que la movilización social es un recurso importante en las democracias, pero hay cosas que no pueden pasar en el debate democrático. Es decir, la intervención del representante Polo Polo en Bucaramanga con un lenguaje de una violencia verbal excesiva, ese tipo de cosas no se pueden aceptar en el debate público, y creo que empañó buena parte de lo que pasó en las marchas. Yo ahí quiero decir dos cosas con respecto a lo que tú dijiste, Jorge Iván. La primera, con lo segundo que dijiste, sobre todo, es estas manifestaciones de discursos, ¿no?, bastante preocupantes y odiosos. Y hubo algo que pasó además ayer de lo de Polo Polo, y es que hubo reacciones abiertamente racistas. En Cali hubo uno. En Cali hubo alguien disfrazado y con el blackface disfrazado de la vicepresidencia Francia Márquez y un helicóptero en la cabeza. Eso es racismo, ¿no? Entonces yo creo que es importante que quienes salieron a marchar ayer se distancien de estos episodios racistas, porque pues, son graves, ¿no? Y no podemos tomarlos con ligereza. Y celebro que Daniel haya rechazado las agresiones que sufrió la periodista de Roca. Totalmente. Yo siempre yo siempre voy a rechazar las agresiones a los periodistas, los actos racistas, porque eso no tiene que ver con la organización y la expresión que se dio ayer en las calles. Obviamente pasa y hay que rechazarlo. Pero sobre el trino del presidente, el presidente acaba de coger el camino de la soberbia, y la soberbia nunca es buena consejera para gobernar. El presidente quiere desconocer y de forma soberbia, y él piensa que está atacando a algunos políticos de la oposición. Lo que él no se está dando cuenta es que está atacando a una ciudadanía que está preocupada, que está asustada y que además quiere que la escuche. Y el presidente ni siquiera quiere concertar ni abrir caminos de diálogo en estos momentos. Él eligió el camino de la soberbia y quiere que esto pues coja un tono mucho más grande y mucho más agudo todo el tiempo. Yo creo que tenemos un punto de encuentro aquí, y es que el presidente debería utilizar menos Twitter. Marisa, yo creo que una cosa importante que se aprendió en las marchas del 2020, 2021 y en las de hoy, creo que Daniel lo dice, estoy de acuerdo con él, la calle no le pertenece a los políticos. La calle es una expresión ciudadana. Y hay que escucharla. Claro, y entonces se equivoca tanto el presidente, que es un actor político, como los partidos políticos que creen que estando allá van a tener mayor liderazgo. Entonces, por ejemplo, ayer hubo muchos líderes de la oposición como vendiendo su candidatura para octubre. En Bogotá pasó, por ejemplo, con Diego Molano. Es cierto, Jorge Iván, muchos o pocos los que salgan a la calle, hay que escucharlos. Tiene que escuchar el presidente de la República y lo tienen que escuchar todos los actores políticos en el país. Pasemos ahora sí al tema de la agenda legislativa. Yo quiero poner varios temas sobre la agenda, sobre la mesa, para que analicemos sobre eso. Lo primero es que sobre la mesa, esta mesa que está pequeña, pero en donde caben todas las opiniones. Lo primero, quedan muchas reformas aplazadas y proyectos aplazados para la próxima legislatura, pero es que resulta que este viernes ya empieza inscripción de candidatos, es decir, se nos cruza con elecciones, arranca ley de garantías, viene un desgaste del Congreso de la República, y además de eso van a estar en la presidencia del Senado y de la Cámara y de las comisiones personas que no son directamente del pacto histórico. ¿Tienen chance estas reformas y estos proyectos en la próxima legislatura? El cannabis, la reforma laboral. Daniel, arranquemos por usted. Bueno, en primer lugar, decirte que hayan personas dentro de las mesas directivas del pacto histórico no es garantía de nada. El presidente se despachó todas las mesas del Congreso, Comisión Séptima, con el representante Ahmed Escaf, tiene la presidencia del Senado y la presidenta de la Cámara, y no le sirvió absolutamente para nada. Pero eso sí dependió de que aprobaran o no muchos impedimentos, por ejemplo. Sí, claro, pero pues la estrategia, y aquí me adentro en las reformas, por ejemplo en la laboral, la estrategia de Ahmed Escaf fue totalmente equivocada. O sea, jugar el viernes pasado con los impedimentos y las recusaciones es algo que se le devolvió el día de ayer y se termina hundiendo la reforma laboral por ese ausentismo.
Creo que el pacto histórico con su inexperiencia terminó hundiendo muchas reformas y la bancada de gobierno no le sirve al presidente. Y esa es la verdad y eso es lo que queda demostrado. La próxima legislatura vienen grandes discusiones y van a estar centradas sobre todo en la reforma a la salud y la reforma pensional, que son las que quedan vivas, porque sí se aprobaron en las respectivas comisiones y esas son las que se vendrán a discutir. Tenemos No que sé, empezar a redondear, ahora ya se nos está acabando ahora el nos toca mirar y discutir si la laboral la vuelven a presentar o no, pero sobre la salud y la pensional es donde va a estar la discusión. Yo creo que en parte estoy de acuerdo con Daniel y es que sí le salió muy caro al gobierno la primiparada de los congresistas que asumieron esas vocerías y la presidencia, por ejemplo, de la Comisión Séptima, como Ahmed Escaf y la representante Carrascal. Creo que no supieron llevar y poder persuadir a quienes tenían que persuadir para lograr los votos. Sí, Jorge Iván, sobre este tema también, pero para que nos centremos también en lo que pasó ayer en el tema de cannabis, porque también uno resulta ahí como que encuentra una serie de errores de lo que pasó, porque esa ley se pudo haber votado antes de ayer sin ningún problema, se le hubiera podido haber dado la sesión a la oposición hace 8 días y quizá esa ley hubiera pasado con el voto de Alex Flores, también anteayer hubiera pasado. Y yo creo que ahí se equivocaron en eso. Y yo creo que hay dos cosas que le afectó en esta fase final de la agenda legislativa. La ausencia de Roy Barreras en la presidencia del Congreso, que eso era muy importante. Y quiero también señalar esto. Hoy Gustavo Bolívar se rasga las vestiduras por el tema y él que era la cabeza de lista del pacto histórico, renunció. No está en el Totalmente Congreso. de acuerdo. Entonces uno dice, no es la pero hora de venir a quejarse. sí, entonces uno dice, también falta, digamos, falta de responsabilidad y de apoyo de la propia bancada del pacto histórico con el gobierno. Y de autocrítica. Bueno, pues ahí están las opiniones en nuestra mesa ancha, hoy analizando todo lo que pasó en el Congreso de la República con el hundimiento de estas reformas y este mal día que tuvo ayer el Gobierno Nacional. Daniel, Juana, gracias por estar con nosotros. Mañana nos volvemos a ver. Perfecto, aquí nos veremos en mesa ancha. Sí, señor.